Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy desde la parroquia San Cayetano, en Del Viso, en la casa de mi hermano, y vamos a hacer moussaka. Moussaka es una comida griega que es como una lasaña de berenjenas y lleva papas. Vení, acércate. Y lo primero que hice fueron cortar las papas, son 4 papas grandes, las corté, le puse un poco de aceite en la fuente, pimentón, sal, orégano y las cociné hasta que se ablandan, más o menos unos 20 minutos. Acá tenemos una mezcla con la que vamos a hacer la carne picada que lleva la moussaka, que tiene cebolla, perejil, zanahoria, morrón, cebolla de verdeo y apio y un poco de albahaca. Tengo más o menos medio kilo de carne picada y 4 berenjenas grandes. Esos son los ingredientes. Bueno, ahora con las berenjenas las vamos a cortar. Algunos las pueden cortar así a lo largo. A mí me gusta cortarlas así, de esta forma. Y más o menos las cortamos en rodaja de medio centímetro. Algunas personas las ponen con sal para que saquen un poco el jugo y el amargor que tienen las berenjenas, pero yo no lo hago así. Yo directamente las cocino en el horno. Bueno, ahora que cortamos todas las berenjenas, vamos a usar la misma fuente con la que cocinamos las papas. Ponemos un poco de aceite. Es el mismo proceso con el que hicimos para cocinar las papas. Ponemos un poco de aceite. Ahí colocamos las berenjenas. Y después las vamos a condimentar con un poquito de sal, pimienta, orégano y lo que ustedes le quieran agregar arriba. Le tiramos un poquito de orégano. De sal, un poquitito de aceite de oliva por arriba, un poquitito de pimienta. Y ahora las vamos a cocinar al horno por más o menos unos 10 minutos hasta que se empiecen a ablandar y a secar. Y ahí seguimos cocinando lo que queda. Bueno, mientras se cocinan las berenjenas, vamos a empezar a rehogar las verduritas con las que vamos a cocinar la carne. Primero ponemos la cebolla, que empiece a soltar sus jugos, y el ají. Le tiramos un poquito de sal, un poquito de hierbas también, orégano. Esta es una comida bastante sabrosa y tiene que ser así porque los griegos y toda la gente de ese lugar de Europa comen con mucho sabor. Esto es un poquito de ají picante y un poquito de pimentón.
Ahora que la cebollita ya está poniéndose transparente, le vamos a agregar la carne picada, la desmenuzamos y mezclamos todo. Le vamos a agregar unas hojas de albahaca que le va a dar un rico sabor. Albahaca fresca y le agregamos el perejil y el apio que nos quedó y la cebolla de verdeo. Y cuando la carne empiece a quedar de color más cocido, más marroncita, ahí le vamos a agregar la salsa de tomate y el vaso de vino tinto. Bueno, ahora le agregamos un vaso de vino tinto y la salsa de tomate. Lo revolvemos bien. Lo dejamos cocinando unos 20 minutos en fuego medio. Bueno, ya se empezaron a cocinar, así que las damos vuelta y las seguimos cocinando hasta que queden bien blanditas. Ahora que ya tenemos todo cocido, vamos a montar la musaca. Como piso ponemos un poquitito de aceite en la fuente y ponemos las papas. Ahora le ponemos un poquito de carne, la carne con la salsa. Y le ponemos un piso con berenjenas. Ahora le volvemos a poner papas. Otro poco de carne. La carne picada puede ser, la original es de cordero, pero yo acá estoy usando carne de ternera. Ponemos otro poquito de berenjenas. Un poquitito más de carne y ahora un poco de queso, puede ser mozzarella, queso rallado. La original va con salsa bechamel, pero a mí no me gusta mucho con bechamel, entonces la hacemos así. ¿No? Si quieren hacer la original es con salsa bechamel. Y ahora la ponemos en el horno unos 15 minutos más para que se derrita bien el queso, se dore y listo.
No nos pasaron 15 minutos. ¡Oh, cómo pesa! Y voilà. Musaca por Pablo el Contador. Espero que les haya gustado. Si les gusta, déjenme un like, compartan el canal y hasta la próxima. Chao. Acá tenemos uno de los colaboradores, Matías. El negrito.